Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Una nueva clase en el curso de literatura, ¿ok? El tema de hoy, literatura de la República o literatura republicana también, ¿verdad? Recuerda que hemos estado pasando por distintas etapas en la historia del Perú en el que también se influía la literatura, desde la época incaica, recuerda, la llegada de los españoles, ¿no? La época colonial. Después la época de la emancipación, la búsqueda de nuestra libertad, en el que se logra la libertad del Perú, ¿verdad? Y se inicia la época republicana en el Perú, ¿no? La época republicana en el que vamos a estar gobernados ya por los primeros presidentes del Perú, ¿verdad? Los primeros presidentes peruanos, ¿no? Los llamados caudillos, ¿cierto? Y estos van a dar inicio a la época republicana en lo que es la historia del Perú. Como da inicio a la época republicana, ya no somos gobernados por España, ¿no? Ya no somos parte del virreinato. Recuerda que ahí se acaba, ¿no? Se da la guerra de independencia, San Martín proclama la independencia del Perú, se sella la independencia en la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no? Con la capitulación de Toledo, y se inicia la época republicana, pues, en nuestro país, ¿verdad? Se inician los gobiernos democráticos. Muy bien, la literatura tiene que ver mucho durante este espacio de tiempo en lo que es la historia del Perú. Tiene que ver muchísimo, pero desde un campo social y político. Hoy vamos a conocer un poco de cómo se desarrolló la literatura en la época republicana. ¿Ok? Para esto vamos a ver nuestra línea de tiempo y observamos que nos dice se desarrolló entre el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XX, en el que inicia el modernismo, ¿no? La época moderna, ¿ya? Es una transición de un siglo entero. Muy bien, vamos a ver qué sucesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante este periodo de tiempo? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues con el contexto histórico, ¿no? Con el contexto histórico. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos dice? Se da la proclamación de independencia del Perú. Con esto se inicia la época republicana, chicos. Un hecho importantísimo en nuestra historia, ¿verdad? José de San Martín proclama la independencia del Perú, ¿no? En la Plaza Mayor, ¿no? Y pues se inicia la época republicana con el protectorado de San Martín. Profe, ¿qué es el protectorado? Ajá, es el gobierno de San Martín. Una vez que San Martín proclama la independencia, el virrey La Serna, ¿no? Y todo el ejército realista, ejército español, se trasladan al Cusco, ¿no? Se escapan al Cusco. Es ahí cuando José de San Martín proclama la independencia del Perú, en Lima, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recuerda, los españoles no se habían ido, ¿ah? Ojo, la Serna y todo el ejército español se había ido al Cusco nada más. No es que habían firmado su derrota, no, no, no. La Serna, que fue el último virrey del Perú, se escapa pues con todo su ejército al Cusco, ¿no? Y desde ahí empiezan a gobernar, ¿no? Entonces, José de San Martín, para que no vuelva el ejército español a invadir el Perú, ¿qué es lo que hace? Se queda a gobernar por un corto tiempo, ¿no? A ese gobierno se le conoce como el protectorado. Es ahí cuando se da pues el nacimiento de la primera constitución política del Perú, ¿cierto? Aparte de que José de San Martín en este lapso nos va a dar pues lo que es el himno nacional, nuestros símbolos patrios, ¿no? Como son la bandera, ¿no? El escudo nacional, ¿cierto? Entonces, después de esa transición, José de San Martín se retira. Recuerda que él es argentino, entonces él se retira, dejando al Perú pues sin un gobernante, ¿no? Entonces necesitábamos aquí algún gobernante, alguien que dirija al Perú. Recuerda que ya se dio la proclamación de la independencia, entonces necesitamos alguien que nos dirija. Y es aquí cuando nacen pues los presidentes, ¿no? Los primeros presidentes del Perú, como Ribagüero, José de la Ribagüero, ¿cierto? Que va a ser elegido presidente del Perú. Y recuerda que los españoles aún se encontraban en el Cusco. El virrey La Serna y todo un ejército de realistas estaban en el Cusco. Así que hacemos un llamado, en este caso, al libertador Simón Bolívar, ¿no? Para que nos ayude a luchar, pues, en contra de este virrey que todavía se quedaba en el Perú, ¿no? Y todavía el poderío español todavía estaba en la parte del Cusco. Es así como viene Simón Bolívar,
¿no? Y dirige al ejército peruano, en este caso se da la gran batalla de Ayacucho, ¿no? En el que participan los húsares de Junín. Y logramos derrotar, ¿no? Se logra derrotar al ejército español y por fin se firma la independencia del Perú. Muy bien. Con ese suceso se inicia la República. Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que está el Perú después de esa batalla? Económicamente, ¿cómo estará? Ajá, económicamente estamos mal, ¿sí o no? Porque después de una guerra vienen las consecuencias, ¿no? ¿Qué saldo te deja? Muertos. Socialmente, ¿cómo estamos? Estamos bajoneados, porque por más que hayamos ganado, hay gente muerta, hay familias desamparadas, ¿verdad? Socialmente estamos mal. Económicamente mal, socialmente mal, políticamente ¿cómo estamos? Pues peor, no sabemos quién va a dirigir a nuestro país. Y es allí donde nacen pues los primeros caudillos, ¿no? Estos caudillos eran personajes pues simbólicos, muy populares en cada región del Perú, ¿no? Estos llamados caudillos, que venían de familias de mucho poder económico. Recuerda que estos pertenecían a los criollos, que tenían grandes haciendas, ¿no? Los llamados aristócratas, los grandes hacendados, ¿no? Entonces estos caudillos, gozaban de mucha popularidad, pues son los que empiezan a gobernar y a dirigir el Perú, ¿no? Pero recuerda que hay inestabilidad. Habían caudillos que eran militares. Entonces, ¿qué va a pasar en este lapso de tiempo? Se van a dar muchos golpes de estado. Por ejemplo, ingresa un presidente, al tiempo le hacen golpe de estado, ingresa otro presidente, también otro golpe de estado y así sucesivamente, ¿no? Por un gran lapso de tiempo, ¿ah? Por un gran lapso de tiempo y se va a pasar de presidente en presidente. Entonces, políticamente estábamos mal, ¿cierto? Ojo que esto lo vas a ver a mayor profundidad en el curso de Historia del Perú. Recuerda que aquí yo te estoy dando un recordaris para entrar a lo que es literatura, ¿ok? Entonces se da eso, inestabilidad política. Mira, ¿qué dice acá? Se inicia la época republicana en el Perú. Profe, ¿qué significa republicana? O sea, que estamos siendo gobernados por un presidente, ¿no? Ya no es una dictadura, ¿no? Ya no es una monarquía. En una república, ¿qué se da? La democracia, ¿no? Aquí hay un presidente elegido por el pueblo, ¿no? Que va a gobernar nuestro país. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a las características de la época republicana. Mira, en un inicio se busca la estabilidad política, económica y social, ¿no? Se busca que nuestro país sea equilibrado. Recuerda que estamos pues así como con grandes mareas, ¿no? Mucha inestabilidad política, muchos conflictos políticos. Socialmente también estábamos mal porque no sabíamos qué está pasando en nuestro país, ¿no? También se da inestabilidad económica, ¿no? La economía no crece, estamos estancados. Y recuerda que nos dejó grandes pérdidas económicas la guerra de independencia. Entonces estábamos inestables. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa socialmente? Pues se busca estabilizarnos, ¿no? Que estemos tranquilos. Esto va a durar un gran tiempo, ¿no? Y vamos a lograr estabilizarnos con la llegada del guano, ¿no? Con la llegada del guano y el Salit y el gobierno del mariscal Ramón Castilla, ¿no? Ahí se empieza a estabilizar la economía peruana. Socialmente estamos bien, políticamente también. Va a pasar mucho tiempo, pero nos llegamos a estabilizar. ¿Ok? ¿Qué más? En literatura se siguió dependiendo de España. En literatura se siguió dependiendo de España. Entonces ya estamos entrando a nuestro campo, a la literatura, ¿no? Dejamos un poquito en la historia y nos metemos de lleno a la literatura. Entonces, en literatura, jóvenes, recuerden que en la época colonial nosotros éramos una copia de España, ¿no? Todo lo que se daba en lo que es literatura en España, nosotros lo adoptábamos, ¿no? Socialmente, políticamente, todo. Éramos una copia fiel de España. Y cuando se da la independencia del Perú, recuerda que seguíamos dependiendo del estilo español, ¿no? Seguíamos haciendo poesía con estilo y con rasgos españoles, ¿ok? Muy bien, seguíamos dependiendo de España, no te olvides. ¿Qué más? Pero los literatos dicen, búsqueda de una literatura original. Entonces los literatos dicen, ya no podemos depender de España, ya logramos nuestra independencia.
Ahora busquemos una literatura nacional, original del Perú, ¿no? Una literatura con características peruanas. Entonces se busca la originalidad, ¿ok? ¿Qué más? Se desarrollaron tres corrientes literarias. Ajá, aquí lleguemos. Llegamos acá a las corrientes literarias. Mira, esto se va a dar en la época de la República, que recuerda, va a durar un siglo. Entonces, se van a desarrollar, o en este lapso de tiempo, se van a desarrollar tres corrientes literarias. Profe, ¿cuáles son? El costumbrismo, ¿no? Que empieza a hablar de las costumbres peruanas, ¿no? ¿Qué más? El romanticismo, ¿no? El romanticismo. Y por último, el realismo. Ojo que estos están enfocados, a diferencia de Europa, estos están enfocados en nuestro país, ¿ya? En la realidad de nuestro país, no en la realidad europea. Recuerda que aquí queremos romper ya con el lazo español, o ya rompimos con el lazo español. Muy bien. Los temas usados por los escritores de esta época eran temas políticos y sociales. Recuerda que vivimos en un tiempo políticamente inestable, ¿ok? Socialmente también estábamos mal, ¿no? Porque en el transcurso de todo esto también se van a dar no solo la guerra de independencia, sino también la guerra con Chile, ¿no? Que también nos va a dejar mucha inestabilidad política, social y económica. También en el transcurso de todo este tiempo se da la guerra con Chile, ¿no? Se da la Confederación Peruano-Boliviana también, ¿no? La Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, lo que más nos va a dejar inestables, pues va a ser la guerra con Chile. Y esto durante la época del romanticismo peruano, ¿no? Entonces, los temas usados por los literatos siempre van a tener un carácter político y social, ¿ok? Político y social. Muy bien, sigamos. El contenido literario buscó concientizar al pueblo peruano, o sea, buscan concientizarnos, ¿no? Que seamos más nacionalistas, que queramos más a nuestro país, ¿no? Busquemos la economía o busquemos que nuestra economía se establezca, ¿no? Busquemos más el amor a la patria, ¿ya? Esto lo vamos a ver de lleno cuando hablemos aquí en una de estas corrientes, como por ejemplo el romanticismo, que no solamente habla del amor hacia una bella damisela, sino el amor a la patria más que nada, ¿no? El amor a lo nuestro, a nuestra riqueza, ¿no? A nuestra cultura. Muy bien, ¿qué más? El contenido literario buscó plasmar la realidad peruana. Recuerda, estas tres corrientes jóvenes, a diferencia de Europa, que estuvo muy influenciada pues a lo que vivían en ese entonces, aquí lo que buscan es plasmar nuestra realidad, tanto en el costumbrismo, en el romanticismo y en el realismo, buscan que el pueblo se dé cuenta o que se enfoque en su realidad, de qué es lo que está pasando. ¿Ok? No van a ser tan idealistas, ¿no? No van a ser tan subjetivas, sino van a tener un poco de realismo cada una de estas corrientes. Obviamente, si hablamos del realismo, ya estaríamos enfocados 100% en lo político y social, ¿verdad? Muy bien. Dicho esto, jóvenes, ya les expliqué más o menos cuáles fueron las características de la literatura republicana. Vamos a ver a los representantes de todo este periodo, recuerda, de todo este periodo. Ya la época de la República es desde el siglo XIX al siglo XX, un siglo entero, jóvenes. Así que vamos a ver quiénes fueron los precursores o los representantes más reconocidos, porque ojo, estos no son todos. Tienes que tener en cuenta, jóvenes, que en lo que es literatura hubieron muchísimos autores. Sin embargo, yo te estoy colocando acá a los más representativos, ¿ok? A los más representativos o los más conocidos, ¿verdad? Pero te invito a que investigues qué otros autores hubieron durante este tiempo, ¿no? Durante este lapso de tiempo, en lo que respecta a la literatura republicana. Te invito a que investigues y te vas a llevar muchas buenas sorpresas, ¿no? Vas a contrastar contenidos, ¿ok? Pero vamos a conocer a algunos de los representantes de esta época. Mira, tenemos al señor Felipe Pardo y Aliaga, ¿ok? Felipe Pardo y Aliaga representando lo que es el costumbrismo, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga. Manuel Asensio Segura también, un digno representante de lo que fue el costumbrismo en el Perú, ¿no?
Después vamos a pasar al señor Carlos Augusto Salaverry. Este ya vendría a ser un gran representante de lo que fue el romanticismo en el Perú, ¿no? También vendríamos a tener al señor Ricardo Palma, que va a pasar a la historia del Perú, ¿no? Va a ser un gran hito, un gran representante. ¿Por qué? Porque el señor va a dejar un legado para nosotros, ¿no? Ese libro famosísimo de nombre Tradiciones Peruanas. Además de llevar el seudónimo del mendigo, bibliotecario mendigo, ¿no? El bibliotecario mendigo. Y tú dirás, profe, ¿pero por qué? Porque durante la guerra con Chile, ya, los chilenos invadieron Lima. Al invadir Lima, ¿qué pasa? Pues empiezan a saquear, ¿no? Empezaron a saquear, a asesinar a personas inocentes. Incluso entraron a Palacio de Gobierno y bajaron la bandera del Perú e izaron la bandera de Chile, ¿no? Incendiaron en la Biblioteca Nacional, ¿no? Incendiaron la Biblioteca Nacional. ¿Y quién va a ser el encargado de recolectar, ¿no? Y de restaurar a la Biblioteca Nacional? Pues este señor, Ricardo Palma, ¿no? Por eso va a pasar a la historia de nuestro país, ¿no? Como un gran héroe, ¿ok? Gran héroe del Perú, porque recolectó toda nuestra historia, ¿no? Por eso es que nosotros podemos jactarnos de tener historia, a diferencia de nuestros hermanos chilenos que no tienen mucha historia, ¿verdad? Muy bien. Recuerda, Ricardo Palma va a pertenecer a lo que fue el romanticismo peruano, ¿ok? Siempre enfocado en lo que es el amor a la patria, ¿no? El valorar lo nuestro, ¿no? El querer lo nuestro. Ricardo Palma, un gran exponente. Igual no te preocupes que vamos a tocar cada uno de estos corrientes literarias para que las entiendas y sepas el enfoque de cada uno de estos autores, ¿ok? Tenemos al señor Manuel González Prada, un gran crítico político, ¿no? Manuel González Prada. En este caso, este autor va a ser representante, un digno representante de lo que es el realismo peruano, ¿no? Manuel González Prada, ¿no? Un gran crítico de la política nacional, ¿no? Y sus obras pues siempre van a ir con cierta crudeza, ¿no? Mostrando la inestabilidad social y política de nuestro país, ¿no? Manuel González Prada. Tenemos a la señora Clorinda Mato de Turnes, representante femenina en lo que es literatura. Recuerda, mira, una mujer representante femenina de lo que es la literatura. Obviamente, Clorinda Mato de Turnes va a ser una representante, una digna representante, ¿ya? De lo que es el realismo. Recuerda, y Clorinda pues no buscaba un empoderamiento ni hacer huelga, nada, simplemente se dedicaba a dar sus obras que eran autocrítica a la sociedad limeña, ¿no? A la sociedad de la época moderna, ¿no? O bueno, ya Clorinda Mato de Turnes está cerca aquí, iniciándose lo que es el siglo XX, ya la temporada moderna, ¿no? El modernismo. Y te muestra pues la realidad peruana, ¿no? La cruda realidad peruana, la pobreza y el abuso social que se daba en el Perú. Mira, Clorinda Mato de Turner, una gran autora peruana, ¿ya? Cuya cuyos trabajos marcaron lo que es la literatura peruana, ¿ok? Recuerda que el día de hoy, jóvenes, vimos la literatura de la República, el tiempo republicano, el tiempo de la democracia, ¿ya? Profe, o sea, solamente es el inicio de los presidentes. No, duró mucho tiempo. Incluso al inicio fue inestable, pero luego poco a poco los gobiernos, ¿no? Los presidentes del Perú comenzaron a estabilizar a nuestro país. Pero obviamente habían ciertos problemas sociales, políticos, críticos, ¿no? Problemas entre grupos, partidos políticos que querían gobernar, ¿no? Sin embargo, todo esto se desarrolla, ¿no? En este lapso de tiempo, ¿ok? Muy bien, chicos. Eso fue todo. El día de hoy hablamos de lo que fue la literatura de la República o literatura republicana. Nos vemos la próxima para hablar de cada una de las corrientes literarias, como fue lo que es el costumbrismo, el romanticismo y el realismo. Espero que te haya gustado la clase. Cuídate mucho, te invito a que investigues un poquito más. Recuerda que la literatura y la historia son ricas y amueblan nuestro cerebro. Y además, un país que no tiene historia es un país condenado al olvido. Y una persona
que no lee, que no se informa y de que no gusta de un buen libro, ¿no? Entonces está dejando de amoblar a su cerebro. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.